buenos días mis queridos hermanos, sean bienvenidos a una nueva y poderosa enseñanza a través de la palabra de Dios. El día de hoy les voy a hablar de 5 mujeres que aparecen en el capítulo 1 del libro de Mateo, donde habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, desde Abraham, pasando por David, luego el exilio babilónico y luego la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que hay 42 generaciones. De estas 42 generaciones, solamente 5 mujeres tienen el privilegio y el honor de estar dentro de 37 hombres. Y estas 5 mujeres son de las cuales les voy a hablar hoy y las cuales responden a la pregunta existencial que yo siempre me había hecho. ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios conmigo? Porque yo no estoy aquí para trabajar toda la vida y pensionarme y morir después. Yo estoy aquí por un plan y un propósito más grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y estas 5 mujeres han respondido a esa pregunta. Estas 5 mujeres de las cuales les voy a hablar el día de hoy se llaman Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, y son las que están en la genealogía, las únicas 5 mujeres en toda la historia de la humanidad que tuvieron el privilegio de estar en el libro más vendido y más leído de la historia de la humanidad. Y yo me preguntaba por qué solo 5 mujeres y por qué hicieron estas mujeres para tener el honor y el privilegio de estar en este libro. Un libro que fue inspirado por Dios, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Y 4 de ellas tienen un pasado muy oscuro. Por ejemplo, Tamar, la primera mujer que nombra a Dios en su libro. Tamar fue una mujer que engaña a su suegro, se disfraza de prostituta, se le atraviesa en el camino al suegro, el suegro le ofrece sus servicios sexuales y el suegro accede a ellos y fruto de esa relación tienen 2 hijos. Luego viene Rahab, que sí era una prostituta de verdad, trabajaba como prostituta en una ciudad llamada Jericó. Esta mujer tiene la valentía de esconder a 2 de los espías israelitas. Luego viene Ruth, una mujer moabita, es decir, una mujer gentil que no pertenecía al pueblo de Israel y que era idólatra aparte de eso. Es decir, que tenía estatuas, imágenes y adoraba estas estatuas y estas imágenes, lo cual es un pecado que pues a Dios no le agrada. Luego viene Betsabé, la mujer de uno de los generales de David. Betsabé era la mujer de Urías Eteo y esta mujer comete también otro pecado que no le agrada a Dios y era el adulterio, comete adulterio con el rey David. Para los que no saben qué es adulterio, en palabras de hoy en día sería como le puso los cachos a su marido con el rey David. Finalmente viene María, que María cargó con el estigma de tener un embarazo fuera del matrimonio. Pero de todas estas 5 mujeres, 4 tienen en común algo, lo que es Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, y es que las 4 tuvieron algún pecado o cometieron algún pecado ante los ojos de Dios. Entonces esto nos muestra que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios amoroso, que no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa el pecado que tú hayas hecho o que estés haciendo, si tú te arrepientes de él, Dios te va a usar grandemente. Si tú dices, mi Señor Jesús es mi Salvador y Él perdona mis pecados y yo me quiero arrepentir de este pecado, pues no importa, a Dios se le olvida todo eso y te va a usar grandemente, así como usó a estas 4 mujeres. Estas 4 mujeres hicieron cosas feas, pecados que a Dios no le agradaban, pero Dios es grande, es misericordioso. Y también tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. El plan y el propósito con Rahab, por ejemplo, que era una prostituta, no era que viniera a este mundo a ser prostituta. El propósito que Dios tenía con ella era que sirviera de enlace para traer a su Hijo Jesucristo a través del tiempo. Entonces Rahab se convierte en una de las tátaras abuelas de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el plan y el propósito de Rahab, no era ser prostituta ni que trabajara en eso y que mantuviera a su familia con eso. Eso es secular, eso es pasajero, pero Dios tenía un plan y propósito con esta mujer. Lo mismo con Betsabé. De Betsabé sale el hombre más, aparte de nuestro Señor Jesús, el hombre más sabio, que es Salomón, también del linaje de nuestro Señor Jesús. Pero Betsabé, ¿de dónde sale ese hijo? De una relación no permitida, de un adulterio con el rey David. Y el plan y el propósito de Betsabé no era que cometiera adulterio, era que fuera una de las tatarabuelas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Dios no juega a los dados, que nosotros no estamos aquí por obra del azar. Todos estamos aquí con un plan y con un propósito. Vemos por ejemplo Ruth, una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel, que era idólatra, que era moabita.
y Dios la llama y la hace parte y la hace famosa. Mire que todas estas 5 mujeres son famosas hoy en día porque más de 2.000 millones de personas en el mundo leemos la Biblia y sabemos quién es Tamar, quién es Rahab, quién es Ruth, quién es Betsabé y quién es María. Es decir, que estas 5 mujeres entran en la historia de la humanidad. Pero lo que nos enseña esto es que primero, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a usar grandemente. La palabra de Dios nos dice que bástate mi gracia, porque mi poder se glorifica en la debilidad. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué hace hablando de la palabra de Dios si yo supe lo que hizo durante 38 años? Pues pasa esto, que no importa lo que tú hayas hecho, no importa si eres prostituta, no importa si eres borracho, no importa si eres mentiroso, avaro, o lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a usar grandemente para los planes y propósitos que Él tiene. Entonces vemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios que tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Muy probablemente Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé murieron de pronto creyendo que habían venido a este mundo para nada, pero mentiras. Estas mujeres tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios porque hicieron algo para Dios, trajeron a un hombre. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Betsabé trajo a Salomón, en el caso de Tamar trajo a Fares, en el caso de Rahab, de Ruth, pues cada una de ellas tuvo hijos, y estos hijos, a través de estos hijos viene el linaje y la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Hicieron cosas muy importantes. Pero lo que quiero que nos llevemos en esta mañana es que tú tienes un plan y un propósito de Dios, que tú no viniste a esta vida por obra del azar. Dice que nosotros, la ciencia ha dicho que nosotros tenemos un único ADN, o sea, somos únicos. A través de toda la historia de la humanidad, yo no sé cuántos humanos han pasado a través de toda la historia, no sé, 10.000 millones, 11.000 millones, no hay uno solo repetido, inclusive ni los gemelos, que se ven tan similares físicamente por fuera, son diferentes por dentro. Su genética es diferente, su ADN es diferente. Entonces, esta pregunta que yo me hice durante muchos años fue respondida a través de estas 5 mujeres. Todos hemos venido a esta tierra con un plan y con un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también me muestra el amor y la misericordia de Dios, y eso es a veces lo que nosotros no tenemos. Juzgamos a las prostitutas, juzgamos a los ladrones, juzgamos a los borrachos, pero lo que no sabemos es que esa prostituta algún día se va a arrepentir de ese pecado, va a aceptar a Cristo y va a entrar en el libro de la vida, va a ser alguien famosa para Dios, va a tener un lugar especial en el lugar de Dios. No, lo que no sabemos es que ese hombre que ingirió tanto alcohol durante tantos años, durante 38 años, se va a arrepentir de ese pecado, va a aceptar a Cristo como su Señor y va a cumplir un plan y un propósito para Dios, y va a tener un lugar especial en el corazón de Dios. Entonces, la invitación en esta mañana es a no juzgar a nadie, porque no sabemos en quién se va a convertir esta persona. Vemos, por ejemplo, Rahab, Tamar, Ruth, Betsabé, mujeres que cometieron pecados grandes y hoy están en el libro más famoso de la historia de la humanidad. Hoy son famosas, hoy tienen un lugar especial en el corazón de Dios. A Dios no le importó que hicieran esto, siempre y cuando usted se arrepienta y vuelva al camino del Padre. Todos tenemos un plan y un propósito, no hay que menospreciar a nadie, porque el que menos creemos, ese es el que va a dar la batalla. Yo también podía pensar, para que nuestro Señor Jesucristo haya venido a este mundo, tuvieron que pasar 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Y yo me pongo a pensar, para que yo esté aquí parado predicando la palabra de Dios, ¿cuántas generaciones tuvieron que haber pasado atrás de la familia de mi padre de apellido de Toledo y la familia de mi madre de apellido Garzón? Muchas generaciones. Yo creo que yo no conozco a nadie de la familia que predique la palabra de Dios. Entonces tuvieron que pasar muchas generaciones para que solo uno hablara de Dios. De la misma manera, hoy tú puedes estar preguntándote para qué vine a este mundo, y puedes que mueras sin saber, pero lo que sí hay algo seguro es que Dios no juega los dados. Si tú estás aquí, ya sea para traer un hijo, y ese hijo trae otro hijo y otro hijo, y al final ese hijo, por allá en la 4ª o 5ª generación, se puede convertir en el evangelista más grande del mundo, en uno de los pastores más grandes del mundo, en un misionero, en una profeta. Entonces, todos vinimos a este mundo con un plan y un propósito, independientemente de lo que estés haciendo. Si eres prostituta, si eres ladrón, si eres borracho, eso no le importa a Dios.
Lo que le importa a Dios es que se arrepienta del pecado, reciba a Cristo y Él va a hacer de ti una nueva criatura. Él se va a glorificar en ti, porque dice la palabra de Dios que mi poder se glorifica en la debilidad. Y cuando tú le dices a Dios, yo soy débil porque estoy adicto al alcohol, perdóname, quiero salir de ese vicio, Él dice, tú eres débil y yo me voy a glorificar en ti. Voy a ser grande, poderoso y vas a quedar en el libro de la vida. Vas a tener un lugar especial en mi corazón como estas 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Amén. Dios me los bendiga, hermano, abundantemente. Un abrazo desde la distancia, gracias por su tiempo. Y ya nos vemos dentro de 8 días, pero en el templo, si Dios lo permite. Un abrazo.